Ahí está. Bueno, vamos a empezar. La clase pasada estuvimos viendo las tres leyes de Newton. Vimos las tres. La primera que hablaba de la inercia, la segunda que mayormente hablaba de aceleración y también veíamos sus consecuencias que eran, en el caso de la primera, se crean sistemas de referencia. En el caso de la segunda se crea un sistema de unidades, ¿no? O más bien varios. De la tercera ahorita vamos a ver cuál es la consecuencia. Ya estamos a punto de entrar a estática. Voy a quitar esta parte. Eh, lo que me faltó decirle la clase pasada es que la expresión de la tercera ley de Newton es la siguiente. Voy a ampliarle. A ver si se ve. Ahí está. Dice fuerza 2 sobre 1 es igual a menos fuerza 1 sobre 12. ¿Cómo se lee esto? La fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. Aquí me equivoqué. Pero se leería así: la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1 es igual a la fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2, pero en dirección contraria. ¿Sí? Así es la notación que se va a tener para la tercera ley de Newton. Y es eso, ¿ah? Bueno, el día de hoy vamos a ver la ley de gravitación universal. Y dice así: la fuerza mutua entre dos cuerpos cualesquiera es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre sus centros de masa. Bien, ya habíamos estudiado lo que era una relación directamente proporcional y una relación inversamente proporcional, ¿no? Entonces, supongo que va a estar fácil analizar la expresión, que de hecho la expresión es esta, que dice fuerza es igual a G M1 M2 sobre R cuadrada. Esta G es la constante de gravitación universal, cuyo valor es de 6.67 por 10 a la menos, aquí también se me fue, a la menos 11, es a la menos 11, Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, ¿sale? Este es a la menos 11. Entonces, vamos a analizar la expresión. Aquí tengo un diagrama. Esta es una masa 1 y esta es una masa 2, ¿sí? La ley de gravitación universal aplica para cualquier objeto que tenga masa, ¿sí? Cualquier objeto que tenga masa. Tal vez ustedes digan, ¿a poco aplica para una silla y una mesa? Pues sí, sí aplica la ley de gravitación ahí, pero resulta ser que la fuerza de atracción es muy pequeña, ¿sale? ¿Por qué? Porque la masa es pequeña, ¿sí? Pero esta ley de gravitación universal va a aplicar, pues, para cuerpos que son masivos, ¿no? Ejemplo, el caso de los planetas, ¿no? Los planetas van a sentir una atracción, o en el caso de la Luna y la Tierra, ¿no? Entonces aquí tenemos, esta es la masa 1, esta crucecita está representada como el centro de masa de los planetas, y la distancia R es la distancia entre sus centros de masa. Esta expresión ya la habíamos visto, que dice la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1, y aquí es la fuerza del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2. ¿Esto por qué es? Pues porque es una fuerza mutua, es una fuerza entre los dos cuerpos. Vamos a analizar esta expresión. Si la masa aumenta, la fuerza también va a aumentar, porque es una relación directamente proporcional. Pero si la masa disminuye, la fuerza también va a disminuir, ¿no? Por el contrario, si la distancia disminuye, la fuerza va a aumentar. Pero si la distancia aumenta, la fuerza va a disminuir. Piensen como si tuvieran dos imanes. Imagínense que tienen dos imanes pequeños y los tratan de juntar. ¿Cómo va a ser la fuerza? Pequeña, porque los imanes son pequeños, ¿no? Ahora tomen otros imanes, o imaginen otros imanes que estén más grandes. ¿Cómo va a ser la fuerza? Pues va a ser grande porque los imanes son más grandes, ¿no? Ahora piensen otra vez en dos imanes. Ahora ya no importa el tamaño, pero júntenlos, estén la distancia que sea pequeña. ¿Cómo va a ser la fuerza? Grande, ¿no? Si ustedes separan esos dos imanes, qué sé yo, a 2 metros, pues la fuerza en realidad va a ser nula, ¿no? Piénsalo como si fueran imanes cuando quieran eh, buscar la relación, ¿sí? Bueno,
hay un valor que ustedes conocen muy seguramente, lo han escuchado de toda la vida, que es el valor de la gravedad, que es de 9.81 metros por segundo cuadrado. Pero ¿de dónde rayos sale la gravedad? Pues vamos a ver de dónde rayos sale la gravedad. La ley de gravitación universal me dice que si hay dos cuerpos que tienen masa, va a haber una atracción. ¿Sí? Vamos a ver, esta es la Tierra, la que está en verde, y la que está en azul es una masa cualquiera que se encuentre en la superficie terrestre. Podemos ser nosotros, puede ser un carro, cualquier masa. Va. Eh, esta línea, esta flechita, es el radio de la Tierra. Este mt significa la masa de la Tierra y esta es la fuerza. ¿Sí? Entonces, si nosotros sustituimos esos valores en la expresión, me queda la constante, que acuérdense que la fórmula es m1 m2 sobre r cuadrada, es la constante por la masa 1. ¿Quién sería en este caso la masa 1? Pues la masa de la Tierra. En realidad no importa quién es m1 y m2, ¿no? Al final es una multiplicación. Y la masa 2 en este caso pues sería m, ¿no? Así yo le llamé. Y el radio, pues el radio es el radio de la Tierra, el radio de la Tierra al cuadrado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que este cuerpo también va a estar sujeto a otra ley que ya vimos, que es la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me decía que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? También se me olvidó explicarles ahí el concepto de peso, ¿no? Que el peso pues, sería la fuerza es igual a la masa por la gravedad. De todos modos, supongo que ya han tenido eh, bueno, ya han manejado la segunda ley de Newton con el concepto de peso. Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer para hallar el valor de 9.81? Porque yo ahorita lo que quiero hallar es este valor de 9.81, o más bien saber de dónde sale, ¿no? Para ello vamos a utilizar la ley de gravitación universal, pues que me habla precisamente de atracción entre dos cuerpos, y la segunda ley de Newton, que también me habla de una fuerza de gravedad que me va a mantener unido al centro de la Tierra. Ok, fíjense cómo las dos empiezan con F, 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 ¿no? Entonces, igualando ambas expresiones, o sea, F igual a F, me queda masa por aceleración, va a ser igual a la constante por la masa de la Tierra, por la masa sobre el radio de la Tierra al cuadrado, ¿no? Es decir, esta expresión la igual con esta expresión de aquí. De ahí me doy cuenta que la masa se simplifica, ¿no? Las puedo tachar porque ambos aparecen del mismo lado. Simplificando la masa, me queda que la aceleración es igual a la constante de la gravitación universal por... híjoles, ahí también se me fue. No tenía que poner la masa aquí. Tengo que poner masa de la Tierra sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Se me fue también ahí. No debía colocar esta masa porque ya se simplificó. Bueno, el chiste es que sustituyendo los valores, como yo ya sé cuánto vale la constante de gravitación universal, pues lo puedo poner. La constante de gravitación universal vale 6.67 por 10 a la menos 11, ¿no? Con todas sus unidades. La masa de la Tierra es un dato que se puede buscar en Internet. La masa de la Tierra es 5.972 por 10 a la 24 kilogramos. De hecho, aquí puse los datos, ¿no? Estos son los datos. Esta es la masa de la Tierra. Y el radio terrestre es 6.371 kilómetros, que pasados a metro van a ser esto que está aquí, ¿no? Al cuadrado. Y resolviendo esa operación, me sale 9.81, bueno, 9.813 metros por segundo cuadrado. De esta manera se consigue el valor de la aceleración de la Tierra, ¿sí? Aplicando la ley de gravitación universal y la segunda ley de Newton. Quiero preguntarles antes de continuar si entendieron esta parte. No sé si se entendió. Escriban un mensaje o abran su micrófono, como quieran. No sé si se entendió esa parte. Sí. Gracias, Aranza. ¿Quién más? Sí, Janet, ¿sí? sí. Ok, va. Bueno.
Entonces, de esta manera se halla el valor de la gravedad. ¿Hay otra forma? Claro, hay otra forma que podemos hallar el valor de la gravedad con un péndulo. Oscilando un péndulo, calculando el periodo y despejando la gravedad. Es otra forma de calcularla. Pero en esencia esta es una forma, ¿no? Bueno, esa es la ley de gravitación universal. Ahorita no vamos a ver ningún ejercicio de ley de gravitación universal ni de segunda ley de Newton. Que se pueden hacer, sí, pero eso los vamos a ver en dinámica. Ahorita solo me interesa que conozcan las leyes. Bueno, ¿cuál va a ser la consecuencia de la tercera ley de Newton? La consecuencia de la tercera ley de Newton son la elaboración de diagramas de cuerpo libre, ¿no? DSL. ¿Qué carajos es un diagrama de cuerpo libre? Ah, pues diagrama es un dibujo o representación, ¿sí? Es un gráfico, es un dibujo. Cuerpo libre significa que se aísla de su entorno. Si yo quiero analizar las fuerzas que actúan en un puente, no voy a dibujar una montaña, no voy a dibujar el arbolito que estaba al lado del puente, no voy a dibujar las nubes, ¿no? A eso se refiere un diagrama de cuerpo libre, que es un dibujo, puedo dibujar el puente, lo más importante, tampoco a detalle, pero lo voy a aislar de su entorno. Entonces, aquí dice realizar el DSL de los cuerpos que se muestran a continuación. Los vamos a pasar a Jamboard. Eh, a ver, permítanme. Uno por uno. SL1. Pero antes les voy a explicar algo que se me había pasado para poder resolver estos diagramas de cuerpo libre. Lo primero que les quiero explicar es el peso. Yo sé que ya muchos han trabajado con esto, con el peso, pero quiero explicarlo. Bien, de la segunda ley de Newton tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿sí o no? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero esta aceleración la podemos cambiar por la aceleración de la gravedad, que vale 9.81, ¿no? Lo acabamos de deducir, metros por segundo cuadrado. Entonces yo voy a tener la expresión F igual a la masa por la gravedad. Esta fuerza va a ser la fuerza con la que la Tierra nos va a traer hacia el centro. Entonces, como no va a ser cualquier fuerza, le voy a cambiar en vez de F, le voy a poner una P. Esa P va a ser el peso. Y pues va a ser peso igual a mg. ¿Sí? Muchos usan W de weight en inglés. Nosotros lo vamos a trabajar con la P de peso. Entonces, el peso es precisamente masa por gravedad. Eso es lo importante, ¿no? Y algo importante es que el peso siempre va a ir dirigido hacia abajo. Ejemplo, si yo tuviera una cajita, ¿vale? Y quiero representar el vector peso, el vector peso siempre va a ir dirigido hacia abajo. Este es el peso. Si yo tuviera esa misma cajita, pero ahora lo tengo en un plano, digamos, inclinado, el peso siempre va a ir hacia abajo. Este es el peso. No lo vayan a dibujar así. El peso siempre va hacia abajo. ¿Ok? Y ese es el vector peso. Otra fuerza de las que les quiero hablar es la fuerza normal. Fuerza normal. Ahí. Normal. Bueno, voy a escribir con mayúsculas. Normal. ¿Sale? Les voy a poner un ejemplo. Voy a tener una caja que está en reposo y está sobre una cierta superficie. Puede ser cualquiera, ¿no? Obviamente aquí la caja tiene un cierto peso, ¿no? Tiene una cierta masa y debido a eso tiene un cierto peso. Pues el peso va a ir siempre dirigido hacia abajo. Eso lo acabamos de ver, ¿no?
Y esto es el peso. Peso igual a mg. Pero, para que esa caja no se caiga, debe de haber una fuerza que la contrarreste. ¿Sí? Es decir, si vamos a decir que esta caja pesa 100 newtons, ¿vale? Que acuérdense que el peso, al ser una fuerza, también se mide en newtons. Vamos a decir que esa caja pesa 100 newtons. Déjenme mover el diagrama un poco abajo, pues no va a dar. Ok. Esta caja pesa 100 newtons. Entonces, hacia abajo hay una fuerza. Pero para que esa caja esté en reposo, debe de haber otra fuerza que la contrarrestre. Esa fuerza es la fuerza normal. ¿Y cuánto creen que valga esa fuerza? Ah, pues también va a valer 100 newtons, ¿sí? Porque digamos que si hacemos nosotros la suma, que a ver, lo voy a pintar acá. En vez de ponerle mg, ya le voy a poner 100 newtons. Si nosotros hacemos 100 newtons que van hacia abajo, con 100 newtons que van hacia arriba, pues la suma me va a dar 0, ¿no? ¿Por qué me da 0? Porque esta en realidad sería menos 100 newtons, ¿no? ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Entonces, esa es la fuerza normal. Bueno, de hecho no lo dije. ¿Qué es la fuerza normal? Es la fuerza que opone la superficie y es perpendicular a ella, ¿sí? Esta fuerza la está oponiendo a la superficie, esta de acá. Ustedes que ahorita mismo seguramente están sentados, obviamente tienen un cierto peso, ¿no? Pero la silla, no es el respaldo, la base de la silla, les están ejerciendo una fuerza contraria para que ustedes no se caigan, ¿sí? Vamos a verlo de la siguiente forma. Imagínense nosotros que tenemos aquí una cierta caja, un cierto peso y está colgado de un hilo, ¿vale? La caja vamos a suponer que pesa 50 newtons, ¿sí? Para que esta caja no se caiga, el hilo debe de oponer una cierta fuerza. Como en este caso estamos usando hilos, se le llaman tensiones, ¿sí? Aquí va a haber una cierta tensión, que tiene que ser, esta tensión pues debe de valer 50 newtons, si está en reposo, ¿no? ¿Por qué? Porque 50 newtons menos 50 newtons me da 0, ¿no? Más o menos eso se refiere a la fuerza normal. Es la fuerza que opone la superficie y es perpendicular a ella, ¿no? A ver, vamos a ver el ejemplo que teníamos al principio. Voy a borrarla aquí. Si nosotros prolongamos esta fuerza, tiene que ser perpendicular, ¿sí? Siempre la fuerza normal tiene que ser perpendicular. Ejemplo, en este plano inclinado, este que está aquí, ¿cuál sería la fuerza normal? Ah, pues la fuerza normal sería esta. ¿Sí? Esta es la fuerza normal. ¿Sí? Y fíjense cómo el plano inclinado es este de aquí. Pero la fuerza normal es la fuerza otra vez que opone la superficie y es perpendicular a ella. Fíjense cómo lo dibujé de forma perpendicular a la superficie. Esa es la fuerza normal. Y ya, una vez dicho esto, pues ya podemos empezar con los ejercicios. Vamos a ver. A ver, me están pidiendo que dibuje el diagrama de cuerpo libre del siguiente dibujo. ¿Sí? Ok, cuando tenemos dos objetos, no vamos a poder hacer el diagrama de cuerpo libre de los dos objetos al mismo tiempo, sino que los vamos a tener que separar. Entonces, vayan viendo el ejemplo de cómo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, voy a poner primero DCL del cuerpo A, ¿sí? Entonces, voy a dibujar al cuerpo A. Ahí está. Y este es A. Voy a dibujar las fuerzas que intervienen en ese cuerpo. La primera fuerza que yo veo, o más bien que está ahí, es la fuerza F, ¿no? Es esta. Simplemente la copié, ¿no? La copié y ya está. La siguiente fuerza que aparece
pues obviamente esa caja debe tener un cierto peso, ¿no? Entonces, la siguiente fuerza va a ser el peso, ¿sí? La siguiente fuerza, ¿cuál va a ser? Déjenme mover el dibujo también. La siguiente fuerza, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la fuerza normal, ¿sí? Al estar este cuerpo en una superficie, va a haber una fuerza normal, ¿sí? Siempre que el cuerpo esté en una superficie, va a estar presente la fuerza normal. O sea, casi siempre, ¿no? Porque no hay objetos que están, digamos, que no están en superficie, excepto que estén colgados, ¿no? Como en este caso. En este caso está colgado, pues no va a haber fuerza normal aquí. Pero ahorita vamos a ver una excepción. Entonces, fíjense que ya, al parecer, ya terminé de hacer mi diagrama de cuerpo libre, ¿no? Ya puse F, ya puse el peso, ya puse la fuerza normal. Pero hay otra fuerza que debo poner, ¿sí? Aquí está el objeto B. Y este objeto B, digamos que está empujando el objeto A. Entonces, esta de aquí se considera otra superficie, ¿sí? Entre A y B hay otra superficie. Y si hay otra superficie, pues va a haber una fuerza normal, ¿sí? Aunque aquí el piso es una superficie, aquí con el objeto B forma otra superficie. Entonces, miren, vamos a hacer esto. Vamos a cambiar la notación. En vez de ponerle fuerza normal, le vamos a poner N1, o sea, la normal 1. Y vamos a dibujar la otra fuerza, que es N2. Pero para simbolizar que esta fuerza normal es del objeto B, lo vamos a poner así. Es la fuerza normal del objeto B sobre el objeto A. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la notación de la tercera ley de Newton? Pues es esto, es la fuerza normal del cuerpo B sobre el cuerpo A. Y ya, aquí ya terminé de hacer mi diagrama de cuerpo libre del objeto A. Ahora nada más me falta el del objeto B. Entonces, a ver, voy a dibujar el objeto B. Ahí lo tengo. Está B. Y lo primero, en este caso, lo que voy a poner es el peso. ¿Vale? El peso. Peso igual a mg. No es necesario poner mg. Yo lo estoy poniendo ahorita nada más para que se acuerden. No es necesario. La siguiente fuerza, si dan cuenta, no puedo poner aquí yo una fuerza normal, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no está en una superficie, no está en contacto con esta superficie de aquí. Entonces esa no la voy a poner. Pero si se dan cuenta hay un cable, ¿sí? Ese cable lo tengo que pintar de alguna manera. Entonces ese cable va a ser este. Ahora, ¿hacia dónde dirijo el vector? Porque alguien puede decir, yo quiero que esté hacia acá, ¿no? Pero no, las tensiones siempre salen del objeto. Eso es muy importante. Entonces, si las tensiones siempre salen del objeto, la flechita siempre la voy a dirigir hacia afuera del objeto. Y esta es la tensión. En este caso, como nada más tenemos una tensión, pues basta con que le pongamos T. Si tuviéramos dos tensiones, una tendría que ser T1 y la otra tendría que ser T2. Ajá. Entonces, después, ¿qué otra fuerza nos falta poner? Pues nos falta poner la normal, ¿no? Porque fíjense que aquí sigue habiendo una superficie. Entonces voy a dibujar la normal. Pero esta normal ahora va a ser la normal del cuerpo A sobre el cuerpo B. Nos quedaría así, la normal del cuerpo A sobre el cuerpo B. ¿Sí? Fíjense la relación o identifiquen cómo aquí se involucra la consecuencia de la tercera ley de Newton. ¿A poco esto que está aquí no es la tercera ley de Newton? Fíjense cómo, si aquí dice la normal del cuerpo B sobre el cuerpo A, y fíjense cómo el vector está dirigido hacia con esta dirección, y fíjense cómo aquí en el otro diagrama, en el diagrama de B, es la normal del cuerpo A sobre el cuerpo B y está dirigido
en dirección contraria. Ah, pues precisamente aquí se presenta la tercera ley de Newton. Aquí, a toda acción corresponde una reacción, ¿sí? La acción, pues, puede ser cualquiera de las dos, ¿no? En este caso no es indistinto cuál es la acción y cuál es la reacción. Y aquí se cumple la tercera ley de Newton. Entonces, por eso la tercera ley de Newton nos permite elaborar diagramas de cuerpo libre. Vamos a ver otro ejemplo. Ahorita ustedes van a tener que practicar. Ah, miren, ya son las 6:42. Bueno, también empezamos tarde. Ese es el 10 LDB, ¿no? Vamos a ver el otro. Ahí. Vamos a ver este. Windows. Ahí, rock. Ok, bien, vientos. Vamos a ver este, el diagrama de cuerpo libre de A. ¿Sale? Voy a empezar reduciendo esto. Ahí está. Vamos a ver entonces. Vamos a elaborar primero el diagrama de cuerpo libre de A. DSL de A. Y acuérdense que no podemos hacer el diagrama de cuerpo libre todo junto, sino tenemos que separar los diferentes cuerpos. Entonces voy a dibujar el cuerpo A. Ahí está. La primera fuerza, ¿cuál va a ser? Pues va a ser... bueno, aquí podemos hacerlo de dos formas. Si dan cuenta, este cuerpo A está colgado por un cable y abajo está el cuerpo B, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar primero este cablecito, ¿sale? Vamos a dibujar este cablecito y acuérdense que cuando estamos tratando con cables o cadenas o lazos, a las fuerzas, en vez de llamar las fuerzas, le llamamos tensiones, ¿sí? Entonces voy a dibujar la tensión y la tensión siempre va a ir dirigida hacia afuera, o más bien fuera del objeto. Entonces, esta es la tensión. Por mientras nada le voy a poner tensión. O sea, ahorita la voy a modificar y van a ver por qué. Entonces, esa es la tensión. Después, abajo hay otra tensión, ¿sí o no? Esta tensión. Entonces, aquí voy a poner una tensión. Pero entonces ahora ya surge dos tensiones, por lo que tenemos que diferenciarlas. Pues a esta le voy a llamar tensión 1 y a esta le voy a llamar tensión 2. ¿Sí? Y ya, simplemente lo tengo. Aquí mucho ojo, quiero hacer un comentario. Fíjense cómo yo le llamé tensión 1 y tensión 2. Cuando las cuerdas no son continuas, van a ser dos tensiones diferentes. Es decir, si la cuerda no es continua, se consideran dos tensiones diferentes. Fíjense cómo aquí hay una cuerda y aquí hay otra cuerda. ¿Sí? Entonces son dos tensiones diferentes si la cuerda no es continua. Y ese es el diagrama de cuerpo libre de A. Vamos con el diagrama de cuerpo libre de B. Voy a dibujar a B. Entonces lo primero, ¿qué va a pasar? Aquí, ¿saben qué? En este me faltó otra fuerza. ¿Cuál es? La voy a mover tantito. Me faltó otra fuerza que va a ser el peso, ¿no? Va a ser el peso de A. Eh, ese es el peso de A, P de A, ¿no? Entonces, así ya está terminado, ¿no? Me había faltado el vector peso. Tenemos la tensión 1, tenemos el peso de A, porque hay un peso, y tenemos además la tensión, la cuerda. Para el diagrama de cuerpo libre de B, pues vamos a tener la tensión, ¿no? Pero fíjense que esta tensión es también esta, ¿no? O sea, la cuerda aquí en este caso es la misma, entonces voy a dibujar aquí.
una rayita, y esta va a ser en realidad la tensión 2. ¿Qué es lo que les estoy queriendo decir? Que esta tensión 2 es igual a esta tensión 2 de aquí, ¿no? Porque si se dan cuenta es el mismo cable, entonces aquí hay una tensión que va hacia abajo, porque las tensiones siempre salen del objeto, pero cuando trato de hacer el diagrama de cuerpo libre de B, también tengo que dibujar una tensión, que en este caso va hacia arriba, porque las tensiones salen del objeto. Si se dan cuenta que aquí hay una reacción, aquí se presenta la tercera ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción. Esta flechita va hacia abajo y esta flechita va hacia arriba. Hay una acción-reacción. Lo siguiente que tengo que hacer es dibujar el peso de B. Y ya tengo listo mi diagrama. Y ese es el diagrama de cuerpo libre. Vamos a hacer otro ejemplo y ya hacen ustedes un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo más. Voy a hacer este, voy a hacer este. A ver, ahí lo tenemos. Bien. Entonces, en este caso, para este curso, vamos a trabajar con poleas ideales. ¿Sale? ¿Qué significa una polea ideal? Una polea que no tiene masa. ¿Sí? No existen las poleas ideales, ¿no? Pero en este curso no estamos considerando los diagramas de cuerpo libre ni de la polea, y estamos también considerando cuerdas ideales. Cuerdas ideales significa que no hay fricción, ¿sale? Para este curso. Entonces, nada más vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de A y de B. Vamos a hacerlo. DSL de A. Entonces, voy a empezar dibujando el cuerpo de A. Y voy a empezar poniendo el peso, ¿sale? Yo les recomiendo que siempre empiecen por el peso, porque el peso siempre va a estar presente. Entonces voy a poner el peso. Y aquí voy a poner la tensión. Va a estar en rojo. La tensión. ¿Sí? Y ya. Ese es el diagrama de cuerpo libre de A. Para el diagrama de cuerpo libre de B. DCL de B. Pues voy a dibujar al cuerpo B. Ahí lo tengo. ¿Qué es lo que les dije? Primero vamos a poner el peso, ¿no? Entonces vamos a poner el peso. Aquí le voy a poner peso de A para diferenciarlo y este es peso de B. Entonces, es lo que yo les recomiendo. Primero pongan el peso. Después, ¿qué otra reacción hay? Ah, pues está la de la tensión, ¿no? Pero, si se dan cuenta, esta cuerda es continua. Y si la cuerda es continua, las tensiones, pues les voy a llamar igual. Fíjense cómo esta tensión va hacia arriba y esta tensión también va hacia arriba. ¿Sí? Porque siempre salen del objeto. Y esta tensión es la misma que esta tensión. O sea, si esta tensión valiera 100 newtons, esta también vale 100 newtons. ¿No? Caso contrario, en este. Si esta tensión valiera 100 newtons, yo no puedo afirmar que esta tensión vale 100 newtons. Estaría totalmente incorrecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las cuerdas no son continuas. No son continuas. En este caso la cuerda es continua, es una sola tensión. Entonces las tensiones son las mismas. Ahora, me falta una única fuerza. ¿Cuál? Pues como este cuerpo está sobre una superficie, va a haber una fuerza normal. Esa fuerza normal, pues siempre es perpendicular a la superficie, ¿no? Y ahí la tengo, es la fuerza normal. Si se dan cuenta, esta fuerza normal yo luego la dibujaba arriba. Da igual dónde la dibujes, ¿sí? Los vectores son libres. Los puedes dibujar abajo, los puedes dibujar arriba. No importa. El chiste es que conserven su magnitud, dirección y sentido. Y los vectores siempre los vas a poder desplazar a donde tú quieras. Ya estaría el diagrama de cuerpo libre de A y de B. No sé si hay alguna duda. Si quedó claro este tema de diagramas de cuerpo libre. Los vamos a utilizar en estática. Entonces es muy importante que aprendan a hacer diagramas de cuerpo libre.
¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? Janet. Sí, sí quedó claro. ¿Quién más está? Karen. Sí, todo bien. Va, ¿quién más? Creo que ya somos todos. Juntos. Va. Luis. Ah, sí, es cierto. Luis. Luis, ¿sí quedó claro? Sí. Bueno, apenas llevamos 35 minutos de clase. Vamos a... que ustedes van a hacer los siguientes. Por ejemplo, les voy a dar uno a cada quien. Por ejemplo, el primero, este que está aquí, le toca a Aranza. ¿Va? Este de aquí le va a tocar a Janet. Ahí este se ve un poco complicado. Bueno, lo vamos a dejar. Este le va a tocar a Karen. Y este le va a tocar a Luis. Sí, que creo que son los que están ahorita. ¿Sí? Entonces, a ti, Aranza, te toca este. Lo haces en tu cuaderno y mandas foto. Ahorita voy a enviar voy a abrir una asignación en Classroom, en física, para que lo entreguen. ¿Sale? Entonces, a ti, Aranza, a ti, Janet, Karen, y a ti, Luis, ¿va? Y si tienen alguna duda, pues me pueden decir, ¿no? Sí. Bueno, mientras voy a abrirla. Karen, el apunte, supongo yo que el apunte que tiene Miguel ahí, no, pero está en tu Jamboard, está en el apunte, ¿verdad? Los ejercicios, Miguel. Sí, estos que acabamos de hacer, sí, no, ya no los puse en el PDF, solamente están en el Jamboard. Pero les comparto ahorita este PDF, ahorita mismo se lo subo. Bueno, para que vean ellos que la figura de la que les toca. Ah, sí, cierto. Ah, no, Sí. ¿qué iba a decir? No, esto sí está en el PDF, esto sí está en el PDF. Ok. Están en el Classroom, ¿verdad? No, todavía ¿No? no. Ok, entonces vas a subir la asignación con este PDF. Que lo copien ahorita, por mientras que lo copien, o que le tomen una captura. No, yo Ajá, la tomen tomo. una captura, muchachos. Ajá. Creo que en Skype mismo se puede tomar una captura, entonces ahí tómenla. Ah, ya. Entonces ahí está. Bueno, ahora si no si no tomaron la captura, yo se las envío. A que mi compu se atora. Voy a ver, no, está aquí. Está en desktop. Ahí está. Hasta ya se las envié. Si es que no lograron tomarle captura. Bueno, mientras creo la asignación. Ok, De gracias. captura. Y pues nada, ya. Diagramas, voy a poner diagramas. Poner el curso, se entrega, no trae ningún tema. Esto es de estática. Asignar. Ahí está la tarea y el Jamboard se los pongo.
No quiere. ¿Ah? Bueno. Bueno, ahí dejo la pantalla ahí para que se puedan guiar. Nos indican cuando alguien ya haya acabado, muchachos, por favor, para que se revise.